Bienvenidos a la demostración de Place to Sleep. Place to Sleep es un sistema de información para la administración de cementerios, familiares y difuntos. Cada cementerio está conformado por nichos con características similares a las de un mausoleo, y estos están agrupados en pabellones. A continuación les mostraré el funcionamiento del sistema, para lo cual ingresaremos con un usuario y contraseña. Una vez autenticados, veremos los cementerios a nuestro cargo. Seleccionemos el primer cementerio. Al ingresar al sistema, se nos desplegará un pequeño panel de control con algunos números respecto al cementerio seleccionado. Veamos rápidamente cada uno de los módulos y sus elementos. Empecemos con el módulo de administración, conformado por difuntos, familiares y cementerios. El módulo de cementerios está distribuido en nichos, mausoleos y pabellones. El módulo de inhumaciones y exhumaciones de nicho o mausoleo, respectivamente. Realicemos el registro de un difunto completando sus datos como los nombres y apellidos, sexo, estado civil, tipo de documento, número de documento, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y país de origen. Una vez registrado podemos realizar otras operaciones como la actualización, eliminación, filtrado y exportación de registros. En este caso realizaremos la actualización de un dato que es la fecha de fallecimiento. Así como registramos un difunto, podemos registrar los datos de un familiar que nos servirá para vincularlo con este más adelante. A diferencia de un difunto, solo necesitamos algunos datos para registrar un familiar, esencialmente para el contacto y localización. Tras el registro, también podemos realizar operaciones adicionales. Estas operaciones están disponibles en los demás módulos de igual manera. Veamos la administración de cementerios. Actualmente contamos con 2 cementerios. Estamos trabajando con el primer cementerio 926 y como podemos administrar ambos podemos cambiar de cementerio. Así que seleccionemos el cementerio 612. Podemos observar que este cementerio tiene un número de inhumados mayor al del cementerio 926. Volvamos al cementerio principal y continuemos con la demostración de los demás módulos. El módulo de cementerio, administración de nichos. Para registrar un nicho tenemos que seleccionar un pabellón al cual pertenecerá un estado, fila, categoría, columna y precio. Ahora veamos el registro de un mausoleo, que a diferencia de un nicho, este posee un nombre o denominación, una ubicación tipo dirección, un documento de referencia y una capacidad inicial que podemos extender si así lo necesitáramos. Para el registro de pabellones es mucho más sencillo, ya que se limita a tener un nombre y tipo, ya sea nicho o mausoleo. Veamos el módulo de inhumaciones de nicho, donde podemos ver la lista de las últimas inhumaciones registradas. Cada nicho está asociado a un pabellón y gracias a esta asociación podemos realizar un filtrado para ubicar los nichos de un pabellón rápidamente. Los datos que necesitamos para el registro de una nueva inhumación de nicho son seleccionar un nicho, un difunto, un familiar, los 2 últimos que previamente hemos registrado, el identificador de un comprobante de pago como puede ser el registro de ingreso a caja, seleccionar un tipo de convenio, verificar el monto parcial, así como la posibilidad de registrar un descuento o pago adicional, alguna observación o nota relevante al momento de la inhumación. La inhumación de mausoleo no difiere mucho de la inhumación de nicho, sin embargo la gran diferencia es que mientras que en una inhumación de nicho se afecta el estado, pasando de disponible a ocupado, en una inhumación de mausoleo se afecta la capacidad del mausoleo, disminuyendo inhumación tras inhumación, pero con la posibilidad de extender esta capacidad inicial como vimos previamente. Finalmente tenemos el módulo de exhumaciones. Estas exhumaciones nos permiten llevar el registro de cuándo, con qué documento o autorización y qué hallazgos se realizaron durante la exhumación. Si regresamos al panel de control podemos ver que se afectó el número de inhumaciones de nicho cambiando de 7 a 8. Y con eso podemos dar por concluida la demostración de las funcionalidades que podemos realizar dentro del sistema. Pero eso no es todo, ya que tenemos un último módulo de búsqueda y consulta de inhumaciones, la cual lo podemos realizar sin la necesidad de estar registrados. Podemos realizar la búsqueda de inhumados por nicho o mausoleo. Entramos por el número de documento del difunto que inhumamos en la demostración. Con esa funcionalidad podemos conocer en qué cementerio, pabellón, nicho o mausoleo se encuentra cada difunto. Para más información técnica sobre el sistema dejaré el enlace al repositorio en la descripción y ante dudas o preguntas funcionales pueden escribirlo en los comentarios. Gracias.